es el segundo país de Latinoamérica que más enfrenta un preocupante fenómeno. Yo tengo 40 semanas de embarazo, es decir, 9 meses. El embarazo adolescente. En el 2022 subió en un 12% el embarazo entre las niñas de 10 a 14 años. Niñas con bebés en brazos que ni siquiera conocen su cuerpo. ¿Qué sabes tú de educación sexual? ¿Y en el colegio te enseñaron algo? Tampoco. ¿Tú sabes cómo se forma un bebé? No. Un grave problema de salud pública. Es un impacto negativo también a la economía nacional, porque dejan el colegio y todo lo que esto trae. Que tendría una causa fundamental. No hay educación integral para la sexualidad. Aunque estudios y expertos insisten en que el país debe cambiar su política de educación sexual y acceso a anticonceptivos. Yo creo que es mejor brindarles acompañamiento, información, la posibilidad de que se puedan proteger. Otro sector conservador se opone. Yo diría que el método anticonceptivo debe ser lo último que debe jugar en la educación sexual. ¿Qué es más grave entonces, darle acceso a un anticonceptivo o que el adolescente quede en embarazo por no haber tenido ese anticonceptivo? No incentivarlo al uso permanente de la herramienta. Mientras tanto, el resultado es este. Siento rara porque yo soy una niña apenas para estar embarazada. Yo hubiera querido no quedar embarazada tan niña. Como ustedes ven, pues la mayoría de sus habitantes vive en unas condiciones de extrema pobreza. Donde embarazos no deseados condenan a menores a un oscuro futuro. Cuando estaba chiquita decía que quería ser médico. Ahora veo difícil ese sueño. Buenas noches. Niñas de 10, 12, 14 años embarazadas. Muchas existen en nuestro país, más de lo que usted cree. Por eso Colombia está en la cima de un preocupante ranking. Es el segundo país de Latinoamérica, después de México, con la mayor tasa de embarazos en niñas y adolescentes. Un fenómeno que se disparó tras el confinamiento por el COVID-19. Solo en el 2021, de acuerdo con las cifras del DANE, cerca de 110,000 menores dieron a luz en el territorio nacional. Cerca de 110,000 vidas alteradas, estudios interrumpidos, lazos familiares seriamente lastimados son apenas algunas de las consecuencias. Y esto ocurre en muchos sentidos por la falta de una política sólida de educación sexual, aseguran los expertos. Llama la atención que en Colombia, en pleno 2023, existe un sector conservador que se sigue oponiendo a un cambio en esta política. Así lo confirmó Laura Hincapié, quien investigó el drama que viven niñas y adolescentes cuando se convierten de niña a mamá. Desde hace décadas hay un fenómeno que crece y crece en Colombia. Yo tengo 15 años, tengo 7 meses de embarazo. Solo el año pasado, más de 110,000 adolescentes se convirtieron en madres. Colombia es el segundo país de Latinoamérica donde más embarazos adolescentes hay. Esto es gravísimo. Embarazos no deseados, algunos como consecuencia de engaños. Él me dijo si yo tuviera relación con él se iba a casar conmigo. Él era más mayor que yo. Abusos sexuales. Yo quedé embarazada de mi padrastro. Y sobre todo, falta de educación. Como yo veía tantas peladitas, como no salía embarazada ni nada, me imaginaba que si yo me acostaba con un hombre, o sea, yo no iba a salir embarazada. Un grave problema de salud pública. Es una tragedia para Colombia. Cada día en Colombia, según el DANE, 3 menores entre los 10 y 14 años dieron a luz. Una de ellas vive en esta invasión del sur de Santa Marta. Su nombre es Dayana Michelle Macías, su edad 14 años.
Vivo con mi papá, mi mamá y mis hermanos, y ahora mi hijo. En esta humilde vivienda, el espacio apenas deja caminar. Aquí duerme mi papá, mi mamá, mis hermanos. ¿Todos aquí? ¿Cuántas personas? 6. Este hogar lo sostiene el padre de Dayana, José Macías, quien nació invidente pero con un talento en sus manos. Yo soy músico, pero no he tenido suerte para el arte musical. Me toca rebuscarme por ahí en las calles. Con lo poco que recoge, desde hace 6 meses, José también debe hacerse cargo de este bebé que tuvo su hija adolescente. Eso no debió ser y es una responsabilidad grande. Pero de todos modos hay que apoyarla porque ¿qué más se puede hacer? Dayana cuenta que todo comenzó en el 2020, cuando ella tenía 13 años y conoció a un joven. Y él vive por aquí más arriba y es reciclado. Aunque él tenía 18 años y ella apenas era una niña. Yo a los 13 años me fui a vivir con él. Y sin pensarlo, confiesa, empezó su vida sexual. Yo con él tuve la primera relación sexual. ¿Tú de pronto le dijiste a él que tenían que cuidarse para no quedar en embarazo? Sí, yo lo hablé con él. Cómo nos íbamos a cuidar y todo eso. ¿Y él qué te dijo? Él dijo que no le gustaba. ¿Y por qué decidiste hacerle caso y no cuidarte? Estaba enamorada, como toda mujer enamorada, le para bola todo. Pero tú no eras una mujer, eras apenas una niña. No estaba consciente de que era una niña. 3 meses después ocurrió lo inevitable. Dayana quedó en embarazo apenas a sus 13 años. Y cuando se enteró que ella estaba embarazada, me pegaba para irse. No me daba comida. Hasta que yo racioné, le dije a mi mamá. Me fui a vivir otra vez para allá, para la casa mía. Dayana, como ocurre en la mayoría de los casos, debió dejar el colegio para encargarse de un bebé que apenas logra cargar con dificultad. Yo hubiera querido no quedar embarazada tan niña, porque igual es una responsabilidad grande. Una mamá adolescente que no pudo cumplir un sueño. Yo quería ser médico, porque yo cuando estaba chiquita decía que quería ser médico para operar a mi papá. Ahora veo difícil ese sueño. Santa Marta es la segunda ciudad de la región Caribe con el mayor número de embarazos en adolescentes. Según las cifras del programa Santa Marta, ¿Cómo vamos? Solo en el 2021 se registraron cerca de 1.500 embarazos en niñas y adolescentes entre los 10 y 19 años. Es una profunda preocupación del gobernador y de la alcaldesa. Jorge Bernal es el secretario de Salud de Santa Marta y explica los factores detrás de esta problemática. Las condiciones en que viven de pobreza, los niveles de educación que han tenido durante largos años, décadas, como un olvido de política social. Pero no es solo Santa Marta. En todo Colombia, al año un promedio de 100.000 adolescentes quedan en embarazo. ¿Por qué en pleno siglo XXI esto sigue ocurriendo con estos dramáticos índices? No hay educación integral para la sexualidad. Para la activista por los derechos sexuales Mariana Sáenz, existen múltiples factores, pero hay una razón principal. La ausencia de educación en derechos sexuales y reproductivos. Es la ausencia de poder enseñarle a estudiantes a conocer, entender nuestro cuerpo. Escuchen a esta madre adolescente. ¿Qué tanto sabes, Paula, de educación sexual? Pues no mucha. No, casi no sé de eso.
Paula Briñez vive en el sur de Bogotá. A los 14 años quedó en embarazo y hoy su bebé tiene 18 meses. ¿Sabes, por ejemplo, qué es un útero? No. ¿No sabes? No. Como casi no le ponía cuidado así mucho. Tienes un bebé pero no sabes qué es un útero, por ejemplo. No, casi no, la verdad no. Por esa ignorancia, Paula confiesa que decidió iniciar sin ningún tipo de protección su vida sexual con su novio, un joven mayor que ella. Pues fue pasando el tiempo y no me cuidé. ¿Pensabas que así no planificaras no ibas a quedar embarazada? Pues sí, yo pensaba eso. De pronto no puedo quedar embarazada. Claramente no fue así y a los 14 años quedó en embarazo. Me sentía más gorda y el estómago como más pesado. Y ahí fui donde me di cuenta. La falta de educación, cuenta, la llevó a buscar interrumpir su embarazo de 4 meses con un método que en el mundo actual parece un chiste. Yo le dije a una amiga y ella comenzó a darme remedios. ¿Y qué remedios? Fue un día que ella me dijo comprar la Ponimalta. Pues yo la compré y se hirvió con la canela. Y a lo que ya estuviera hervida, pues me la tomaba. Y supuestamente, según lo que te dijo tu amiga, tomándote esa Ponimalta ya no ibas a tener al bebé. Sí, ya no lo iba a tener. Pues yo tomé un vasado, pero no, nunca sentí nada. Sentí que antes le hizo fue provecho al bebé. ¿Pero por qué Paula llegó a creer algo tan inverosímil? ¿En el colegio te dieron alguna clase de educación sexual? ¿Les explicaron los métodos de planificación? Pues no, nunca me dieron clase de educación sexual. Aunque desde el año 1993 en Colombia es obligatoria la educación sexual, cada institución tiene libertad y autonomía para desarrollar esta enseñanza y es allí, en la aplicación, donde, según expertos, está el problema. No tenemos es la voluntad política y los recursos. El 70% de los docentes a nivel nacional no han sido formados en derechos sexuales y reproductivos. ¿Por qué ante estos graves índices de embarazos en adolescentes, en Colombia no se ha cambiado el modelo de educación sexual? Este es un país bastante conservador. La representante a la Cámara, María Fernanda Carrascal, hace parte de la ola progresista que defiende un proyecto de ley que busca cambiar esta política. Lo que nosotros pretendemos es que haya una educación integral, acceso a la información en todos los periodos de su escolaridad, preescolar, básica, media, y que pueda ser esto de manera obligatoria tanto para instituciones privadas como para instituciones públicas. La iniciativa propone que la sexualidad ya no sea un programa que decida cada colegio, sino una materia obligatoria y tan importante como matemáticas o lenguaje. Según lo explica su ponente, el representante a la Cámara, Alejandro García. Este proyecto de ley busca entender que la educación sexual va más allá de la genitalidad y lo biológico, incorpora otra cantidad de componentes, como la afectividad, el respeto por el otro. Sin embargo, este proyecto lo que hace es hipersexualizar a los niños. Hay un sector del país que se opone, liderado por el Partido Conservador, entre ellos el representante Luis Miguel López. Pero ¿por qué se asume que con este proyecto lo que se va a hacer es estimular ese deseo sexual en niños pequeños y lo que se busca es educarlos? A mayor temprana edad, mayor entrada en la sexualidad temprana. Y entonces, permitirle al Estado o a los colegios que adoctrinen o enseñen un tipo de ideología respecto a una sexualidad integral, pues finalmente lo que hace es eso, hipersexualizar a los niños. En este mismo bando, en contra, está la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal. Nos están imponiendo una educación integral donde obligan a los establecimientos públicos y privados a usar esta cátedra de educación sexual. Significa que nos van a obligar a todos los padres de familia a estar sometidos a lo que decida el Estado. Sin embargo, diferentes estudios señalan que una de las principales causas de los embarazos en adolescentes es la falta de educación y que por eso urge un cambio en esa política. Sí, hace mucho tiempo ha fallado en el país, pero esto no puede ser excusa para sexualizar tempranamente, porque esa es la forma de evitar o embarazos, o de evitar la intolerancia, o de evitar el rechazo social. Pues yo les pregunto también, ¿cómo queremos que se enteren nuestros niños? Si queremos que se informen
desde las canciones, desde la música, desde las redes sociales, o queremos que se formen acompañados por un docente que se ha formado y que se ha preparado para poder dar educación integral en sexualidad. Para el sector que defiende este proyecto, hay una razón principal por la que el país no ha cambiado su educación sexual. Pues este proyecto genera discusión justamente porque hay una mirada religiosa, católica o conservadora alrededor de él. No estamos de acuerdo, atenta nuestra autonomía escolar. La hermana Gloria Patricia Corredor es la presidente de CONACET, organización que reúne a cerca de 1000 colegios católicos en todo el país. ¿Por qué ustedes se oponen a una educación integral en la sexualidad? Porque es despertar antes de, cuando la educación sexual, cuando el desarrollo del ser, pues tiene que ir por etapas, hay que dejar a la naturaleza que vaya a ir dando su progreso, ¿no? Hay quienes aseguran que por esa interferencia de la Iglesia en la educación sexual en el país es que no se ha logrado reducir las cifras de embarazos en adolescentes. No es que queramos interferir porque no aceptemos, sino que estamos defendiendo es la formación desde la dignidad de la persona. Es que más allá de nuestras creencias personales, más allá de creencias incluso religiosas, tenemos que protegerle y garantizarle los derechos a todos y a todas. El debate está abierto, pero no es solo un tema de educación. ¿Qué tanto acceso tienen los adolescentes hoy a métodos anticonceptivos? En Séptimo Día lo averiguamos. Lo que encontramos cuando regresemos. A continuación, ustedes conocerán cuáles son los principales obstáculos a los que se enfrentan las menores que acuden al sistema de salud para planificar. A partir de este momento pueden opinar con el hashtag #Niñas Embarazadas. Regresamos. El método anticonceptivo debe ser lo último que debe jugar en la educación sexual. Es más la formación. ¿Ustedes qué esperan? ¿Que esos adolescentes se abstengan y que no tengan relaciones? Colombia es, después de México, el país latinoamericano con las tasas más altas de embarazos entre adolescentes y niñas. Además de las graves falencias en la educación sexual, Séptimo Día identificó que el difícil acceso a los anticonceptivos es otro de los factores que contribuye a que ocupemos ese deshonroso título. En muchos países del mundo, los menores pueden acceder a estos métodos casi que en cualquier esquina. Pero en Colombia aún existen muchas barreras, principalmente en las zonas rurales. A pesar de que un sector más liberal del país asegura que esto debe cambiar, que es hora de que no exista ninguna restricción de edad para los menores que quieran planificar, otro bando conservador se sigue oponiendo. Así continúa la investigación de Laura Encapié. Faltó mucho. A veces uno, por la vergüenza de hablar con los hijos de uno pierde mucho. A Manuela Cecilia de Oro, una culpa la atormenta. Si yo hubiera hablado más con ella, nosotros los padres también tenemos que sentarnos y hablar con nuestros hijos, más con las niñas. Ella es una humilde habitante del corregimiento de Tasajera en Magdalena, donde tuvo a sus 2 hijas. Carla tiene 15 y Dana tiene 14. 2 adolescentes con un futuro incierto. Carla ya tiene un bebé de casi 1 año y Dana tiene actualmente 2 meses de embarazo. Se me vino el mundo encima, porque había sufrido mucho con la otra, ahora con esta, y más chiquita. Me dio impotencia, rabia. Este es el corregimiento de Tasajera.
Está ubicado a solo unos 40 minutos de Santa Marta. Como ustedes ven, pues la mayoría de sus habitantes vive en unas condiciones de extrema pobreza. Y por eso esta es precisamente una de las zonas de la región Caribe donde el alto número de niñas y adolescentes que quedan en embarazo es alarmante. Las hijas de Manuela hacen parte de esta dolorosa problemática. Con Dana, la menor, de apenas 14 años, todo comenzó hace unos meses cuando decidió irse de la casa. Como yo no le permitía tener novio, yo le decía que estaba muy niña para tener novio. Se fue con el novio. Él me dijo que no fuéramos a vivir juntos. ¿Y por qué te fuiste a vivir con él tan chiquita? Porque mi mamá no me dejaba estar con él. Al ver que su hija adolescente estaba viviendo en pareja, no dudó que ya había empezado su vida sexual y por eso tomó una medida desesperada. A los 5 días de haberse ido con el muchacho, la llevé a planificar al puesto de salud, que me dieran una cita, que yo quería que por favor me colaboraran, fuera con inyecciones o con el Noplas. Sin embargo, según Manuela, su urgencia fue ajena a los funcionarios que atendieron su caso. Me dijeron que tenía que esperar que una doctora la viera y que la doctora era quien me iba a dar la orden para que planificara. Pasó una semana, asegura, hasta que por fin la llamaron. Cuando volví a ir le mandaron una prueba de embarazo. Cuando se la dicen, oh sorpresa, ya estaba embarazada. La misma historia se había repetido en el 2020, según Manuela, con su hija mayor, Carla Andrea, de 15 años, quien también se fue a vivir con su novio. Cuando ella tomó la decisión de irse con él, yo decidí cuidarla. Aquí uno va a apartar una cita para planificar y deje los papeles que la llamamos y nunca llaman. Se cansa uno de ellos. Y primero llegó el bebé, denuncia que el método anticonceptivo. Carla quedó embarazada también a los 14 años. Es decir, ¿con ninguna de sus dos hijas le dieron un método para planificar? Con ninguna de las dos. Cuando ya mandan a hacer la prueba de embarazo, ya la mayoría están embarazadas. La historia de esta mamá, que asegura no haber tenido acceso a métodos anticonceptivos para sus hijas, se repite en los pueblos más pobres de Colombia. Aquí es muy duro en estos pueblos porque aquí todo es muy demorado. Un obstáculo que se ha convertido en una de las principales causas del embarazo adolescente. Son de una población vulnerable, muchas no tienen qué comer. Según lo explica Evelyn Pernet, directora de la Fundación Clínica para el Alma, que busca atacar esta problemática en el Caribe colombiano. Estas niñas a veces no tienen para comer y mucho menos van a tener recursos para tener acceso a estos métodos anticonceptivos. No estudian, muchas no cuentan con subsidios, ni siquiera el subsidio del gobierno. Y es que pocas adolescentes en Colombia tienen el privilegio de acudir a un médico privado para empezar a planificar. La gran mayoría debe recurrir al sistema de salud, donde se denuncian muchas barreras. Los anticonceptivos y la planificación es totalmente gratis, pero desafortunadamente en la zona urbana la conocemos, pero en la zona rural no tiene acceso a esto. María Alejandra Cifuentes es ginecóloga experta en infancia y adolescencia y advierte que además de la falta de acceso existe otro problema. El mayor obstáculo que tenemos en este momento es que las niñas de 14 años no tengan la confianza y la libertad de poder asistir a una cita de planificación. Para la ley colombiana, toda relación sexual que tiene una menor de 14 años se considera un abuso. Como se supone que no deberían haber iniciado su vida sexual, no se promueve el uso de anticonceptivos. Lo que no contempla la ley, advierte la especialista, es que cada vez más menores de 14 están teniendo relaciones sexuales consentidas y voluntarias. En la encuesta DANE del año pasado se encontró que aproximadamente el 13% de las niñas empezaba su primera relación antes de los 14. Entonces, si estamos viendo ese panorama, debemos empezar a darle tratamiento antes de estos 14 años. Como hoy la ley no cobija el inicio de relaciones sexuales antes de los 14 años, para que estas menores puedan planificar, el sistema de salud les exige la compañía de un adulto y muchas, por vergüenza, prefieren no hacerlo, como le ocurrió a Carly Paola en Santa Marta.
Yo tengo 40 semanas de embarazo, es decir, 9 meses. La adolescente de 14 años asegura que sí sabía que debía planificar para no quedar en embarazo. Había muchas cosas para uno cuidarse, que si yo quería empezar mi vida sexual, la hablara con mi mamá. Pero confiesa que nunca tuvo el valor de contarles a sus padres que ya había empezado su vida sexual y necesitaba anticonceptivos. Nunca lo hice, por miedo. ¿De qué tenías miedo? No sé, de pronto me fueran a regañar o algo así. Nunca les hablé de eso. Por pena de hablarlo con tus papás, ¿decidiste entonces empezar a tener relaciones sin protección? Sí, no me cuidé. Ese mismo temor lo sintió en Bogotá Paula Briñez, la adolescente que creyó que una malta hervida le ayudaría a abortar a su bebé. Cuenta que a los 13 años acudió a un centro de salud para buscar un método anticonceptivo, pero le dijeron que debía ir con su mamá. Solamente podía ir con ella, no podía ir con otra persona. Decidió entonces no volver con tal de no confesarle a su madre que ya tenía relaciones sexuales con su novio. Fue pasando el tiempo y no me cuidé. Y quedé embarazada. Como Carly y Paula, cada vez son más las menores de 14 que quedan en embarazo en Colombia. Así lo confirmó un estudio realizado por la Universidad Javeriana. En el 2022 subió en un 12% el embarazo entre las niñas de 10 a 14 años. La cifra es preocupante, asegura la psicóloga Angélica Bernal. Entre enero a julio del 2022, los casos que se identificaron entre niñas de 10 a 14 años fue de 57.173. Pero las barreras a métodos anticonceptivos no solo están en las zonas rurales de Colombia. Séptimo Día pudo establecer que también ocurren en plena capital del país, con cámaras escondidas. Una productora del programa posó en algunas entidades de salud como una menor de edad que buscaba anticonceptivos. ¿Y qué edad tienes? Tienes que ir con adulto mayor. Pero yo no quiero que ellos sepan, o sea, porque es que ellos son muy conservadores. A pesar de que dijo ser mayor de 14 años, le pusieron algunas restricciones para entregarle el anticonceptivo. De todas maneras, no te van a poner ningún implante ni nada de eso hasta que no tengas un adulto mayor en acompañante. Ir con un adulto fue la condición que le pusieron en casi todos los sitios que visitamos. Pero, ¿por qué ocurre esto? Servicios anticonceptivos, naturalización de las violencias de género. Buscamos a la máxima autoridad de salud en el país. ¿Qué edad tienes? Ricardo Duque es asesor de la Dirección y Promoción del Ministerio de Salud. Hay unas barreras para que una menor de edad acceda a los métodos de planificación. Se le exige que vaya con un adulto responsable. No debería estar pasando y por eso desde el Ministerio ya estamos trabajando en eso. Queremos dar un alcance regulatorio a la 3280 donde sea bastante claro para los profesionales de la salud que no se debe negar en ningún caso la atención. El funcionario confirmó que en el caso de menores de 14 años sí se les debe pedir la compañía de un adulto. Muchas adolescentes menores de 14 años no le quieren contar a los papás. Entonces, ¿qué pasa? No se cuidan y quedan en embarazo. Lo ideal para las menores de 14 años es que pospongan el inicio de sus relaciones sexuales. El problema es que esta niña o adolescente no está posponiendo su relación sexual, sino que lo que está pasando es que lo hace, pero sin protección, y quedan en embarazo. Se debería suministrar el método anticonceptivo, sobre todo si estamos previendo una situación de abuso. Y, por supuesto, activar inmediatamente la ruta de protección social. Un sector progresista, sin embargo, considera que tantos protocolos lo que hace es aumentar las barreras para los anticonceptivos. Acceder a métodos anticonceptivos hace parte de los derechos sexuales y reproductivos. Los derechos sexuales y reproductivos no tienen edad. Para defensores de los derechos sexuales, ya es hora de que en Colombia el acceso a anticonceptivos sea masivo. Tienen vida sexual. ¿Qué hacemos? Yo creo que es mejor brindarles acompañamiento, información, la posibilidad de que se puedan proteger. En lo personal,
Estoy en desacuerdo. Otro pensamiento totalmente distinto tienen algunas organizaciones de padres de familia. Carlos Ballesteros es el presidente de una que reúne a más de 4 millones de padres en todo el país. El método anticonceptivo debe ser lo último que debe jugar en la educación sexual. Es más la formación. ¿Ustedes que qué la esperan? ¿Que información. esos adolescentes se abstengan y que no tengan relaciones? Yo pregunto entonces, los padres y los abuelos nuestros, ¿cómo sobrevivieron a todas esas circunstancias y por qué no había tanto problema? ¿Qué es más grave entonces, darle acceso a un anticonceptivo o que el adolescente quede en embarazo por no haber tenido ese anticonceptivo? No, pues obviamente parte de la solución es darle esa herramienta, pero no incentivarlo al uso permanente de la herramienta. Este sector conservador se opone a que en Colombia se tomen medidas progresistas que han adoptado otros países, como por ejemplo la instalación de dispensadores de condones en los mismos colegios. En lo personal, estoy en desacuerdo con que se instalen dispensadores para uso de preservativos. ¿Por qué si no sería precisamente para que se Porque cuidaran? es tanto como jugar con la voluntad, el incentivar al joven, pues ahí está el preservativo, me lo llevo y no tiene problema porque ya el mismo colegio me está incentivando a mí, mi familia, a que use el preservativo. ¿Ustedes creen que porque no hay un dispensador de condones al joven no se le va a ocurrir tener relaciones sexuales? ¿Eso es lo que esperan? No, yo diría que es una estrategia y una herramienta que puede ser útil y válida en un momento determinado, pero no se puede convertir en costumbre. No es a través del anticonceptivo. En este tema, la iglesia, que maneja cientos de colegios en el país, también se opone. Es imposible pensar que en un colegio católico se tenga, por ejemplo, acceso a condones, a anticonceptivos. Yo creo que eso no va en nuestros colegios, porque es que un anticonceptivo no previene el embarazo, ¿sí? Pero no previene la dignidad de la persona. Pero el anticonceptivo es precisamente para que esa joven no quede en embarazo. Sí, pero más allá de eso, es que ellas sepan decir cuándo es sí y cuándo es no. Hay cosas que no van a dejar de pasar. Preferimos dejarlas como un tabú, seguir escondiendo el secretismo, o mejor preferimos abordarlas de frente con muchísima información. Mientras Colombia aún sigue dando este debate, las cifras de embarazos en adolescentes aumentan cada año y condenan a menores a un futuro incierto. Así lo demuestra la historia de María Victoria. En el 2015 la entrevistamos cuando solo tenía 14 años y estaba a punto de dar a luz. No pensé que podía ser mamá tan niña. 8 años después la encontramos y su historia es la dramática consecuencia de pasar de niña a mamá. Porque ya no pude seguir estudiando ni nada de eso. Ya regresamos. ¿Qué futuro le espera a una madre adolescente? La respuesta la encontramos en un doloroso caso que ustedes conocerán cuando regresemos. Yo vendo gaseosa, menudeada de 300, 400, las galletas, los merengues, vendo salchichón menudeado. Estudios confirman que el embarazo adolescente es un alarmante fenómeno que agudiza los índices de pobreza en un país. Estas jóvenes suelen quedar desescolarizadas y muchas veces abandonadas. Laura Hincapié visitó algunas de las zonas más humildes de Colombia y evidenció cómo madres adolescentes, en la mayoría de los casos, quedan condenadas a un futuro incierto. ¿Qué medidas se deben tomar entonces para cambiar este grave problema en Colombia? ¿Qué proponen las entidades de salud y de educación? Laura Hincapié buscó respuestas de todos los sectores y así concluye su investigación, de niña a mamá. Luisa tiene 15 años y una bebé de un hombre que solo vio una vez en su vida. Él me engañó y se fue. Y de ahí no lo vi más.
diferencia de estas otras adolescentes que afirman haber quedado en embarazo como consecuencia de un enamoramiento sin protección, Luisa vivió algo muy distinto. Él era moreno. Y nada más lo vi una sola vez. Su historia ocurrió el año pasado en el corregimiento de Tasajera en Magdalena, cuando asegura que un mulero la abordó a la salida de su colegio. Él me paró y él me dijo que me observara la mula. Él era más mayor que yo, tenía por ahí como 40 años. Y la engañó, cuenta con una promesa. Como él me dijo que si yo me acostaba con él se iba a casar conmigo. En su ingenuidad e ignorancia, Luisa le creyó. Él me dijo que él se iba a ir conmigo y él se fue, me dejó. ¿Esa fue tu primera relación sexual? Sí. Tras esa relación sexual, Luisa cuenta que quedó en embarazo apenas a sus 14 años. Yo me quería casar con él, pero él me engañó y se fue. Para la ley, aquí habría un claro delito. ¿Tú sabías que eso que él hizo contigo por ser tú una niña es un abuso sexual? No. Lo arreglaron con él. Ni siquiera los padres de Luisa así lo entienden. David Restrepo es su madre. ¿Usted denunció lo que le pasó a su hija? No. ¿Por qué no denunció? Porque como ella eso se lo ganó fue por la calle. Prácticamente ella misma se echó a perder la vida. Casos dramáticos como el de Luisa ocurren, según expertos, por la ausencia de educación sexual. ¿Tú sabes cómo se forma un bebé? No. ¿Pero sabes cómo quedaste en embarazo? ¿Cómo se hacen los bebés? No. En zonas rurales del país, como el corregimiento de Tasajera, los niños y adolescentes poco conocen de sexualidad. Por todo lo que genera el embarazo, la alimentación de un niño. Así lo evidenciamos hace unas semanas cuando asistimos a una de las charlas que realizan líderes como Evelyn Pernet, que busca informarlos en estos temas. ¿Usted conoce qué son las trompas de falopio? No. ¿Sabes los métodos anticonceptivos? Escuchen cómo respondieron a preguntas básicas sobre sexualidad. ¿Sabes cómo se forman los bebés? No. ¿No sabes qué es el espermatozoide? No. El óvulo, el ovario, nada de eso conoces? No. ¿No conoces tu cuerpo? No. ¿No han recibido una sola clase de educación sexual? No. ¿En qué año estás tú? Octavo. ¿Y tú? Noveno. Séptimo. ¿Y en todos esos años no les han enseñado educación sexual? No. Lo más grave es que debido a esta falta de información, muchas niñas y adolescentes son víctimas de abusos sexuales. Me dicen, no, esta niña fue abusada, no sabemos a dónde denunciar, no sabemos qué hacer. A veces ni siquiera saben que es un abuso, ¿no? No, a veces confunden el abuso con el enamoramiento, con el encantamiento. Y se aprovechan de ellas abusadores en la calle, como lo denuncia Luisa. Pero en muchos casos el monstruo está dentro de la casa. Yo quedé embarazada de mi padrastro. En la ciudad de Cartagena, esta menor, a quien llamaremos Tania para proteger su identidad, afirma que hace 2 años, cuando apenas tenía 13, fue abusada por la pareja de su mamá. Me cayó la fuerza. Eso fue horrible para mí. Sentí un dolor fuerte. Así, con una violación, la niña asegura que fue obligada a iniciar su vida sexual. Esa es la primera vez que yo tuve relación. ¿Le contaste a tu mamá? No. ¿Por qué no le contaste? Me daba pena. Yo pensé que mi mamá no me iba a creer. Pero como consecuencia del delito quedó en embarazo, hasta que su madre por fin se enteró. Yo la llevé al hospital y ya tenía 4 meses de embarazo. No tuvo más remedio que tener al bebé, mientras que su presunto abusador, afirman, escapó. Ese juez se perdió. Yo le denuncié ante la fiscalía. No sé qué pasaría. Pero el drama de esta menor no terminó allí. Hoy, a sus 15 años, ahora tengo 6 meses de embarazo.
Está esperando un hijo de su novio, un hombre de 28 años. ¿Y por qué estás embarazada otra vez? Yo no sabía cómo cuidarlo. ¿Por qué no llevó a la niña que planificara después de que quedó embarazada de su pareja? No tenía los recursos necesarios para que al hombre planificarla. Precisamente por la ignorancia y falta de información que tienen muchos padres de familia frente a la sexualidad, es que diferentes sectores del país creen que el Estado debe cambiar su política de educación sexual para que los menores tengan toda la información necesaria en sus colegios. La evidencia científica que estudia el tema nos ha hecho mostrar que eso tiene que ser una asignatura, porque es que la sexualidad humana se desarrolla y ocurre en todo el proceso educativo. Luis Miguel Bermúdez ostenta el título de Mejor Maestro de Colombia en el 2017. Adivinen por qué. Por reducir el embarazo adolescente en un colegio de la localidad de Suba, en Bogotá. Donde había un promedio anual de 70 embarazos y logramos con este proyecto de educación sexual tener como el precedente de que con educación se puede contrarrestar el fenómeno, logramos reducirlo a 0. Lo que se debe hacer entonces, según lo que usted propone, es que educación sexual sea una materia obligatoria. Así es, la única manera en que nosotros desde educación podemos abordar este fenómeno es con educación integral en la sexualidad. Y por eso es que estamos insistiendo tanto de que esto es una necesidad para las escuelas y colegios del país. Un cambio que, según expertos, estaría cerca con el gobierno de Gustavo Petro, que defiende ideas más progresistas frente a este tema. Para dar inicio a este evento. Séptimo Día quiso conocer cuál es la posición del Ministerio de Educación, pero no fue posible concretar una entrevista. Sin embargo, confirmamos que el Ministerio de Salud sí apoya la implementación de una nueva política de educación sexual. De fondo, sí estamos de acuerdo con que se promueva desde la primera infancia hasta la adolescencia, la educación en sexualidad en el entorno educativo. Pero mientras no se logren estos cambios, madres adolescentes seguirán condenadas a un futuro incierto. Como le ocurrió a esta joven del corregimiento de Tasajera en Magdalena. No quería tener un bebé tan chiquito. Su nombre es María Victoria. En el 2015, Séptimo Día la entrevistó cuando tenía 14 años y estaba a punto de dar a luz. Pues sabía que al estar con él podía quedar embarazada, pero no pensé que tan rápido. Hace 8 años nos contó que tenía un sueño. Terminar mis estudios para ser alguien como a mí me encantan los niños. Yo quería ser pediatra. En diciembre del año pasado la encontramos en Tasajera. Ahora tiene 23 años y 2 hijos. ¿Qué pasó con ese sueño de ser pediatra? Pues nada, quedó ahí porque ya no pude seguir estudiando ni nada de eso. Para ella es claro que haber sido madre a los 14 años truncó sus metas profesionales. Yo hubiera podido tener mejor futuro porque hubiera podido terminar mis estudios y hacer algo, pero no. Yo quedé embarazada tan chiquita, de 14 años. Ahora se rebusca con unas ventas improvisadas en su casa. Yo vendo gaseosa, menudeada de 300, 400, las galletas, los merengues, vendo salchichón menudeado. Mientras su esposo sale a pescar a diario para que esta familia subsista. Se la ve uno negra para poder sacar a los niños adelante, porque hay días que trae y hay días que no trae. Esta noche ustedes conocieron a estas valientes menores que decidieron desnudar sin tapujos el drama de pasar de niña a mamá. Siento rara porque yo soy una niña apenas para estar embarazada. Yo no quiero estar embarazada. En un grito desesperado para que estos dolorosos casos no se repitan. No quiero que mi hija quede en embarazo a temprana edad. ¿Y cómo vas a hacer para que eso no pase? Sería educarla bien.
y el país entienda que ya se agotó el tiempo de seguir debatiendo y debatiendo soluciones para atacar esta problemática. No debería pasar que uno a los 13 quede en embarazo. Es una responsabilidad muy grande para una niña. Y ya es hora de actuar para por fin combatirla. Expertos sostienen que este es un momento crucial para tomar medidas frente a la educación sexual en el país, teniendo en cuenta que el gobierno actual de Gustavo Petro propone ideas más progresistas. La pregunta es, ¿qué tanto están dispuestos a ceder los sectores conservadores y religiosos que se oponen a un cambio en esta política? Séptimo Día seguirá muy pendiente de lo que ocurra con el último proyecto de ley que se presentó en el Congreso frente a este tema. Ahora un avance de lo que les tenemos preparado para el próximo domingo, en Séptimo Día. Víctimas de señalados asesinos, violadores y otros criminales peligrosos. Me cogió a la fuerza, me cogió la mano y me jaló. Me daba besos, él me manoseaba. La idea era estrangularla y dejarla ya en el monte. Quieren verlos en la cárcel. Que se pudra, que le tengo rabia, que le tengo odio, que le tengo rencor. Sin embargo, según las propias víctimas, muchos de ellos están libres. Hay una figura jurídica que conmuta las penas. Pero hay un problema. El INPEC está haciéndose cargo de los 118.000 cupos carcelarios que tiene actualmente aproximadamente y más un 20% de sobrepoblación. Las cifras demostrarían que muchos de ellos permanecen en sitios transitorios, como URIs o estaciones de policía. Por eso hay tanta fuga. Las víctimas piden más cárceles. Los centros de reclusión que tenemos actualmente son insuficientes. Pero escuchen esto. Las cárceles no son un fin para nada, las cárceles son un medio para evitar el delito. En ese sentido, nuestras cárceles son un fracaso total. ¿Cuál sería la consecuencia? Si la criminalidad sabe que no hay cárceles para meterlo, pues simplemente saben que los delitos no van a tener sanción. ¿Por qué no se construyen más cárceles? ¿Por qué altos criminales permanecen en estaciones de policía y qué tan seguros son estos lugares para estas personas? Y mientras tanto, la criminalidad y la delincuencia continúan en nuestro país. Soy Joana Rodríguez y el próximo domingo usted conocerá esas respuestas. No se pierda Séptimo Día. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a mí, la dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.co o en nuestro canal de YouTube, Séptimo Día Caracol. Gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí el próximo domingo, en Séptimo Día.